Sergio Andrade se casó con ella cuando tenía 15 años. Él era un hombre adulto. 20 años después, el mismo país que tuvo que haberla protegido la sentó en el banquillo y la llamó culpable, cómplice de Andrade. La que ayudaba con las demás niñas. Quédate hasta el final, porque la mujer que México condenó como culpable fue la primera niña que ese hombre rompió, y vas a entender por qué tardó más de 20 años en poder contarlo. Pero antes del 13 de enero del año 2000, antes de las esposas, antes de que su cara saliera en todos los noticieros de México con la mirada clavada en el suelo, hay algo que tienes que entender. Porque para que un hombre pueda casarse con una niña de 15 años y que durante años nadie lo detenga, esa niña tuvo que llegar de algún lugar donde le enseñaron que su voz valía más que ella misma. Ese lugar quedaba en Tamaulipas. María Raquenel Portillo Jiménez nació el 23 de diciembre de 1969. Cantaba desde muy pequeña. Tenía una voz de esas que hacen que los adultos se queden callados en una fiesta. Y como tantas niñas con talento y con poco dinero, creció con una idea metida en la cabeza. Que cantar era su única salida, y que cualquier adulto que prometiera abrirle esa puerta merecía que ella hiciera lo que le pidiera. Una niña así no escucha un peligro cuando un productor famoso le dice que la va a volver estrella. Escucha una oportunidad y cierra los ojos. Guarda esto en tu mente porque es la pieza que lo explica todo. A esa edad, ella no sabía decir que no, nunca le habían enseñado. A principios de los años 80, el hombre más poderoso detrás de la música juvenil en México se llamaba Sergio Gustavo Andrade Sánchez, productor, compositor, cazatalentos, tenía oído, eso nadie se lo discutía. Sabía escribir canciones que pegaban en la radio y sabía detectar a una niña con voz a kilómetros de distancia. Las familias humildes con hijas talentosas lo veían llegar como se ve llegar a la suerte, y tenían motivos para verlo así. Andrade no era un improvisado. Había nacido el 25 de noviembre de 1955 en Coatzacoalcos, Veracruz, y se había formado como concertista de piano en el Conservatorio Nacional de Música. A los 20 y tantos años ya era el director artístico más joven en la historia de CBS en México. En 1982 ganó el Festival OTI como mejor arreglista. Tenía premios, prestigio y un oído que nadie discutía. Pero lo que de verdad lo volvía intocable era a quién había hecho famoso. Andrade había producido a Lucerito, la niña estrella más querida de México, con la que lanzó un disco que vendió más de 1 millón de copias. Había trabajado con Yuri, con Chris. Cuando un hombre así, premiado y respetado, tocaba la puerta de una casa humilde y decía que su hija tenía talento, esa familia no veía a un depredador. Veía al hombre que había vuelto estrellas a otras niñas, y le abría la puerta de par en par. Lo que esas familias no veían era el método, según los testimonios que años después se acumularían en los tribunales de Chihuahua. Y según el relato de varias de las mujeres que pasaron por su círculo, Andrade no buscaba solo voces. Buscaba niñas con hambre y sin defensas. Las acercaba con la promesa de una carrera. Las separaba poco a poco de sus padres, y cuando ya estaban lejos de casa, durmiendo bajo su techo y dependiendo de él para comer, empezaba lo otro. María Raquenel tenía apenas 15 años cuando, según ella misma ha contado, Andrade se casó con ella. Principios de los 80. Fue de las primeras, quizá la primera de todas. Y aquí es donde casi nadie se ha detenido. Porque ella no llegó a ese mundo en una etapa cualquiera. Llegó al principio, antes que casi todas. En 1985, Andrade armó un grupo de muchachas y la metió ahí. Al grupo lo llamó Boquitas Pintadas, un nombre pensado para que sonara distinto a las bandas juveniles de la época. De ese nombre salió el apodo con el que el público la iba a conocer durante las siguientes 2 décadas, Mary Boquitas. Ese apodo no lo eligió ella, se lo puso Andrade. Y años después, ya libre, María Raquenel diría en público que lo odia, que cada vez que lo escucha le recuerda a quien se lo colgó. Acuérdate de ese nombre, porque vamos a volver a él al final de esta historia, cuando entiendas lo que le costó recuperar el suyo. Pero lo del apodo fue lo de menos. Lo que pasaba puertas adentro fue lo que ningún programa de espectáculos de la época se atrevió a tocar. Para entender por qué ninguna de esas niñas salía corriendo, hay que saber cómo era la vida ahí dentro. No eran ensayos y giras. Era un encierro con reglas. Según los testimonios que después llenaron el expediente,
Andrade las hacía firmar contratos que las amarraban a él en todo, en el dinero, en lo legal y en lo personal. Quien entraba firmaba, en la práctica, que le pertenecía, y a partir de ahí no se decidía nada sin su permiso, ni con quién hablar, ni cuándo ver a la familia, ni cuándo comer. El hambre era parte del método. Comían lo que él permitía y cuando él lo permitía. Las ponían a hacer rutinas de ejercicio hasta caer. Y el castigo por desobedecer no era una regañada. Años después, ya libre, Gloria Trevi contó en público que llegó a ser obligada a dormir desnuda sobre el piso helado de un baño durante días y que la golpeaban hasta desmayarse. Esa era la casa. Esas eran las normas. Y María Raquenel llevaba siguiéndolas desde los 15 años, cuando casi todas las demás todavía estaban en su escuela, en su pueblo, con su familia. La propia María Raquenel describió décadas después lo que ese encierro le hizo. Dijo que Andrade la castigó, la sometió y la moldeó, que se le metió, en sus palabras, en cada rincón de la mente. Contó que los castigos llegaron a incluir golpes con un cable eléctrico. Y contó un detalle que dibuja el nivel de control mejor que cualquier otro. Durante etapas, ni siquiera tenía permitido hablarle. Para comunicarse con él, tenía que escribirle en un cuaderno. Una adolescente pidiendo permiso por escrito para dirigirle la palabra al hombre con el que la habían casado. Y ahí está la pregunta que pone la piel fría. Si así trataban a la que era la estrella mundial, ¿qué le quedaba a la que llevaba más tiempo y ya ni se quejaba? Por esa casa pasaron muchos. Sonia Ríos, Marlene Calderón, las hermanas de la Cuesta, Tamara Zúñiga, Liliana Regueiro, Wendy Castelo, Karina Yapor, nombres de niñas que familias enteras entregaron convencidas de que las mandaban a triunfar. Cada una cruzó esa puerta pensando que sería la próxima Gloria Trevi. Ninguna sabía que entraba a una fila. Y al frente de esa fila, desde hacía años, había una mujer a la que ya le habían hecho casi todo lo que a ellas apenas les iban a empezar a hacer. Porque a casi todas, según los testimonios que después llenaron el expediente, Andrade las fue empujando al mismo lugar. Relaciones impuestas con él bajo la promesa de una carrera y embarazos siendo menores de edad. Varias de aquellas niñas tuvieron hijos de ese hombre antes de cumplir la mayoría de edad. Esto no era un grupo musical con una oveja negra adentro. Era una estructura entera montada sobre eso. Y hay un detalle que casi nadie pone junto, y que es de los más enfermos de toda la historia. Sergio Andrade no se casó solo con María Raquenel. A lo largo de los años se casó con varias de aquellas niñas. A Aline Hernández la convirtió en su esposa el 1 de diciembre de 1990, cuando ella tenía 15 años y él 36. Era, según se contó, su tercera esposa. Todas habían entrado siendo menores, todas con la misma promesa. Un hombre que coleccionaba esposas adolescentes y las iba cambiando como cambiaba de proyecto musical. Y la primera de esa colección, la más antigua, la que llevaba ahí desde 1985, era ella. A cada una le daba una migaja para mantenerla enganchada. A Aline, por ejemplo, la sacó como solista con una sola canción que él mismo compuso, Las Chicas Feas. Una canción, un foco, una ilusión de carrera. Lo justo para que la niña creyera que estar ahí valía la pena. Lo justo para que no se fuera. La primera que se atrevió a romper el silencio fue precisamente Aline. Cuando logró salir de aquel matrimonio de 2 años y contarlo, primero frente a las cámaras de Ventaneando y después en su libro, no la recibieron como a una víctima. La recibieron como a una traidora, como a una resentida que ensuciaba el nombre de gente querida. Le costó años que le creyeran. Ese libro apareció en 1998. Se llamó La Gloria por el Infierno. Fue la primera grieta. Y por esa grieta, despacio, empezó a salir todo lo demás. 3 años después, el 1 de abril de 2001, otra de las víctimas, Karina Yapor, publicó a los 18 años su propio libro. Lo tituló Revelaciones. Karina había entrado al grupo siendo una niña de 13 años. Para cuando su madre logró rescatarla, ya había tenido un hijo, y ese bebé había terminado, por decisión del entorno de Andrade, en una institución en España, lejos de ella. Mira dónde terminaron algunas de aquellas niñas. Aline Hernández hoy conduce un programa en la televisión mexicana. Karina Yapor también se volvió conductora y formó una familia de 5 hijos. A ellas, con el tiempo, el país les creyó, las abrazó, las trató como lo que eran, niñas a las que les habían robado la infancia. A María Raquenel le negaron esa misma compasión durante 20 años.
y la única diferencia entre ellas fue el calendario. ¿Cuánto tiempo llevaba cada una dentro cuando todo reventó? Imagina por un momento que esa niña de 15 años fuera tu hija, que la dejaras irse con un productor famoso pensando que le abrías el futuro, y que años después no volvieras a reconocerla. Pocos hablan de las madres y los padres que entregaron a sus hijas, no por crueldad, sino por ilusión. Creyeron a un hombre premiado que prometía estrellato, firmaron permisos, dijeron adiós en una central de autobuses pensando que habrían un futuro. Y muchos murieron sin perdonarse, cargando una culpa que tampoco era del todo suya, porque el engaño estaba diseñado precisamente para gente decente que quería lo mejor para sus hijas. Andrade no solo rompió a las niñas, rompió a las familias que confiaron en él. La familia de Karina Yapor fue la que no se rindió. En 1999, su madre Teresita de Jesús Gómez llevaba alrededor de un año sin saber de su hija. Apareció ese niño identificado como hijo de Karina en la institución de Madrid, mientras la muchacha seguía desaparecida. Entonces la madre fue a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua y presentó una denuncia formal. No solo contra Sergio Andrade, contra Gloria Trevi, contra Marlene Calderón y contra María Raquenel Portillo. Por rapto, corrupción, abuso y violación de menores. Sin esa madre, el clan habría seguido funcionando. Y aquí hay una ironía que duele. La libertad de la primera víctima, María Raquenel, empezó con el coraje de la madre de otra. Ese fue el momento en que el escándalo del espectáculo se convirtió en un caso penal, y el momento en que el nombre de Mari Boquitas dejó de aparecer en las vistas de música y empezó a aparecer en los expedientes. Y aquí es donde la historia se tuerce. Porque lo que un sistema así le hace a la persona que lleva más tiempo dentro es distinto a lo que le hace a la que acaba de llegar. Le hace algo peor. María Raquenel no entró por una temporada. Entró a los 15 y se quedó, creció ahí dentro. Pasó de niña a mujer sin salir nunca del todo de la órbita de Andrade. La red que después investigarían las autoridades funcionó, según el propio expediente, entre 1980 y 1999. Casi 20 años, y ella estuvo dentro casi desde el principio hasta el final. Cuando una persona vive tantos años bajo el control total de otra, deja de pelear. Deja de imaginar que existe una afuera. Los especialistas que después estudiaron casos como este lo explicaron con claridad. La víctima que lleva más tiempo encerrada termina convertida, sin quererlo, en una pieza del mismo engranaje que la encierra. Hace cosas que vistas desde fuera parecen las de un cómplice. Por dentro son las de un prisionero que ya olvidó cómo era ser libre. Mientras tanto, el proyecto de Andrade explotó. A finales de los 80 y durante los 90, una jovencita rebelde con el pelo alborotado y las medias rotas se convirtió en el fenómeno musical más grande de habla hispana. Gloria Trevi. Detrás de ese personaje estaba Andrade escribiendo, produciendo y decidiendo todo. Y alrededor de Gloria Trevi había un coro de muchachas. Una de las más constantes, una de las que siempre estaba cerca, era Mary Boquitas. Pero pocos recuerdan cómo empezó de verdad ese grupo. Boquitas Pintadas existía antes de que Gloria Trevi fuera Gloria Trevi. Lo formaban varias muchachas: Claudia, Pilar Ramírez, Mónica Moore y por supuesto Mary Boquitas, que estaba ahí desde 1985. A Gloria Andrade la sumó después tras conocerla en un concurso de televisión llamado La Doble de Chispita. La metió al grupo y luego la convirtió en solista. Y entonces pasó lo que nadie había planeado. La última en llegar se volvió la más grande de todas. Con ¿Qué hago aquí? En 1989 y después con Pelo Suelto, Tu Ángel de la Guarda y Agárrate. Gloria Trevi se transformó en un terremoto que llenaba plazas y vendía millones de discos en todo el continente. Mientras tanto, María Raquenel, la que había llegado primero, se quedó atrás, cantando coros, parada al lado del huracán que ella había visto entrar siendo una desconocida. El público la veía y pensaba que era una corista afortunada, una amiga de la estrella. Lo que el público no sabía es que esa mujer no era una recién llegada al lado de Gloria Trevi. Llevaba dentro de ese mundo más tiempo que la propia Gloria Trevi. Y ese dato lo cambia todo, porque cuando empezaron a llegar las nuevas, las más jóvenes, las niñas que las familias sí la seguían entregando con la ilusión de la fama, María Raquenel ya no era la última de la fila, era de las de adentro. Y en un sistema como el de Andrade,
Las de adentro cargaban un lugar que ninguna había pedido. Ahí nació la palabra que México le colgó al cuello durante 20 años. Cómplice. Porque cuando todo se derrumbó y las víctimas empezaron a hablar, varios testimonios no señalaron solo a Andrade. Señalaron también a las mujeres que llevaban más tiempo a su lado. Y junto al nombre de Sergio Andrade, el que más se repitió fue el de Mary Boquitas. Pero esto es lo que casi nadie se atrevió a unir, y es la primera verdad incómoda de esta historia. La razón por la que María Raquenel aparecía dentro del engranaje no es que fuera la socia de Sergio Andrade, es que era lo más antiguo que tenía. La primera niña que entró, la que se casó con él a los 15 años, la que llevaba casi 20 años bajo su control cuando todo reventó. Andrade no la reclutó como cómplice, la construyó. Tomó a una niña de Tamaulipas, le cambió el nombre por uno que ella odiaría el resto de su vida, la separó de su familia y la usó durante 2 décadas hasta convertirla en una pieza más de su máquina. El país la juzgó como si hubiera elegido estar ahí a los 15 años. La verdad, según su propio testimonio y según los expertos que estudiaron el caso, es que ella no eligió nada. La cómplice que todos señalaron fue la prueba número 1 de hasta dónde llegaba el poder de ese hombre. Porque si Sergio Andrade pudo hacer eso con su primera víctima, con la que tuvo más tiempo entre las manos, ¿qué no pudo hacer con las que llegaron después? Y si crees que esa es la parte más oscura de esta historia, espera. Porque lo que pasó cuando los 3 huyeron de México y se escondieron al otro lado del mundo, con un grupo de víctimas y un plan que incluía comprar una isla, es mucho peor. Aquí es donde todo cambia. Cuando el libro de Aline salió en 1998 y la denuncia de la madre de Karina llegó a la Procuraduría de Chihuahua en 1999, Sergio Andrade entendió que el suelo se le movía. No esperó a que lo llamaran a declarar. Hizo lo que hacen los hombres que saben lo que tienen escondido. Se fue y se llevó al grupo con él. El 1 de junio de 1999, la Procuraduría de Chihuahua giró la orden de aprehensión contra Andrade, Gloria Trevi y María Raquenel. A partir de ese día fueron prófugos de la justicia. Durante casi 10 meses, ellos y más de una decena de muchachas vivieron en el anonimato, saltando de país en país, España primero, después Argentina y al final Brasil. Cambiaban de domicilio cada vez que sentían a alguien cerca. Y según lo que María Raquenel contaría años después, en aquella huida Andrade manejó una idea que lo resume entero. Quería comprar una isla. Un lugar aislado, lejos de todo, donde pudiera tener a todas sus víctimas juntas, sin familias, sin denuncias, sin afuera. Detente en esa imagen un segundo. Una isla para encerrar personas. Eso no es un productor de música, eso es otra cosa. La isla nunca se compró. Lo que sí pasó fue que el plan se vino abajo por donde menos lo esperaban. Por un bebé. En la institución de Madrid donde había aparecido el niño de Karina, alguien hizo una llamada a los padres de la muchacha. La madre confirmó lo que temía y todo se aceleró. La Interpol empezó a buscar al grupo en serio, y los encontró. El 13 de enero del año 2000, en un edificio de Río de Janeiro, donde llevaban viviendo unos meses, detuvieron a Sergio Andrade, a Gloria Trevi y a Mary Boquitas. Los 3 nombres que durante 2 décadas habían vivido bajo el mismo techo terminaron esposados el mismo día en el mismo lugar, al otro lado del mundo. La detención fue un terremoto mediático. Las cámaras de medio planeta se agolparon afuera de la comisaría de Río de Janeiro. La cantante que llenaba estadios, esposada. El productor intocable, esposado. Y entre los dos, una mujer que la prensa apenas sabía cómo nombrar, porque para casi todos era solo la otra, la del apodo raro, Mary Boquitas. Y aquí es donde mucha gente, al ver las fotos, pensó lo mismo. Los 3 juntos, los 3 culpables. Pero esa foto esconde una mentira. Porque uno de esos 3 no llegó ahí como los otros 2. A María Raquenel la metieron en una prisión de Brasil. Tenía 30 años, llevaba 15 dentro del mundo de Andrade. Y por primera vez en toda su vida adulta, estaba físicamente lejos de él. En celdas distintas, bajo otro techo. Por primera vez desde los 15 años, nadie le decía a qué hora comer, con quién hablar, qué pensar. Por dura que suene la idea, aquella cárcel fue el primer lugar en mucho tiempo donde Andrade no podía tocarla. Encerrada, perdió libertad, pero recuperó algo que llevaba 15 años sin tener. Distancia, tiempo para pensar sin que él decidiera por ella. Fue en una celda, lejos de él,
donde empezó a entender que lo que había vivido no era una carrera artística con un costo, era un secuestro de 2 décadas con forma de matrimonio. Algo empezó a cambiar en ella ahí dentro, despacio. Según lo que contó mucho después, dentro de aquella prisión brasileña llegó incluso a enamorarse de un custodio, un hombre que la trataba con normalidad, y ella, que llevaba media vida sin saber lo que era eso, dijo que esa cercanía la llenaba de esperanza. Suena pequeño, no lo es. Es la primera vez en esta historia que alguien la mira como a una persona y no como a una pieza. Afuera, la maquinaria legal tardó años, pero lo único que de verdad importa de todo ese trámite es cómo terminó. El 12 de septiembre de 2003 subieron a Sergio Andrade a un avión y lo mandaron al penal de Chihuahua, a responder por violación, rapto y corrupción de menores. Por primera vez en su vida, el hombre que la había controlado desde los 15 años iba a tener que rendir cuentas. Y por primera vez, ella no estaba a su lado para cubrirlo. Pero antes de llegar a cómo termina el juicio, hay que volver a una pregunta que dejé abierta. ¿Por qué el país metió a María Raquenel en el mismo costal que Andrade? ¿Qué hizo exactamente para que la llamaran cómplice? La respuesta está en 2 cosas que pasaron con 20 años de diferencia, y las 2 empiezan en el mismo lugar. Para entenderlo hay que regresar hasta 1985, hasta los primeros meses después de aquella boda, cuando ella estaba a punto de cumplir 15 años. Según el testimonio que María Raquenel dio décadas después, poco después de casarse empezó a sentir síntomas de embarazo. Se lo dijo a Andrade, y la respuesta de él, según ella, fue fría y exacta. Le dijo que en ese momento no iban a tener hijos, que un bebé arruinaría la carrera de ella y la de él, que venía el lanzamiento de su primer disco como solista y que era imposible. Lo que pasó después es de las cosas más oscuras de toda esta historia. Y aquí vienen 2 golpes, uno detrás del otro. Léelos sin respirar, porque así fue como ella los vivió. Andrade la llevó a Estados Unidos. Cruzaron a McAllen, Texas. Le dijo que iban a una revisión médica, a un chequeo prenatal, a ver que el embarazo estuviera bien. María Raquenel entró a esa clínica creyendo que iban a cuidar a su bebé. La durmieron con anestesia, y cuando despertó, según su propio relato, notó una toalla sanitaria y escuchó a una mujer hablando con su entonces esposo. Solo entonces entendió lo que le habían hecho mientras estaba completamente sedada. Le habían practicado un aborto sin su consentimiento. Tenía 15 años. Sus palabras años después fueron así de simples. No entendía qué le acababa de pasar. Y el segundo golpe, el que casi nadie quiere mirar de frente. Con el paso de los años, según ella misma confesó, María Raquenel volvió a esa misma clínica. No por ella. Acompañando a Sergio Andrade para que otras muchachas del grupo pasaran por lo mismo. Se negó a dar sus nombres, dijo que por respeto a ellas. Pero lo dijo, lo reconoció en voz alta. Ahí está. Esa es la palabra cómplice, esa es la imagen exacta que el país usó para condenarla. Pero mírala bien, porque no es lo que parece. La misma mujer a la que llevaron engañada a abortar a los 15 años, fue, después, llevada otra vez a esa clínica para sostener a Andrade mientras le hacía a otras lo que le habían hecho a ella. La víctima convertida en testigo obligado de su propio horror, repetido en otros cuerpos. No hay forma de mirar eso y ver a una socia. Lo que hay es una persona rota usada como herramienta contra las que venían detrás. Andrade no necesitaba que ella estuviera de acuerdo, necesitaba que ya no supiera negarse. Y eso lo había logrado 15 años antes, en una clínica de Texas, con una niña dormida que despertó sin entender. Por eso, cuando las víctimas hablaron y algunos testimonios la señalaron a ella también, lo que estaban describiendo no era una cómplice con poder. Era el eslabón más viejo de la cadena, el que Andrade había forjado primero y usado más tiempo. Guarda esto en tu mente, porque cambia el sentido de todo lo que viene. Lo que el país leyó como culpa era, en realidad, la prueba más larga de su cautiverio. En Chihuahua, el caso avanzó durante años. No fue rápido ni limpio. Se arrastró entre declaraciones, careos, peritajes psicológicos, abogados que entraban y salían, y una prensa que acampaba en la puerta del juzgado convirtiendo el dolor de las víctimas en nota diaria. Cada declaración se filtraba, cada lágrima se fotografiaba. Para las muchachas, contar lo que les pasó significó revivirlo delante de un país entero que las miraba más con morbo que con compasión. Y en algún punto del proceso,
María Raquenel hizo algo que dentro de aquel grupo equivalía a una traición y que, fuera de él, era apenas el comienzo de su salvación. Dejó de sostener la versión de Andrade. Contó lo de la clínica. Contó cómo había entrado. Contó las reglas de la casa. Por primera vez en su vida adulta, lo que declaraba no estaba pensado para protegerlo a él, sino para que alguien por fin entendiera lo que le habían hecho a ella desde niña. Los caminos de los 3 detenidos empezaron a separarse. Gloria Trevi aceptó en su momento ser trasladada a México. María Raquenel permaneció presa en Sudamérica unos meses más. Y poco a poco, la mujer que durante 20 años había vivido pegada a Sergio Andrade dejó de estar pegada a su defensa. Su historia empezó a contarse aparte de la de él. Por primera vez, lo que le pasara a ella ya no dependía de lo que le conviniera a él. Y entonces llegó la fecha que el país jamás repitió con la misma fuerza con la que repitió la palabra cómplice. El 21 de septiembre de 2004, después de alrededor de 4 años presa, un tribunal absolvió a María Raquenel Portillo de todos los cargos. De todos. Corrupción de menores, delitos sexuales, todo. Piensa en lo que eso significa. El mismo sistema que la metió en una celda. El mismo expediente que la tuvo 4 años encerrada. Las mismas autoridades que la sentaron en el banquillo junto a Sergio Andrade. Ese aparato completo, después de revisarlo todo y de escuchar a las víctimas una por una, firmó un papel que decía justo lo contrario de lo que el país gritaba. Decía que era inocente. Que la mujer a la que todos llamaban la cómplice del clan no había sido culpable de nada. La más antigua de las víctimas, no la socia del verdugo. Ese papel se existía desde 2004. Tenía sello, firma y fecha. Y no le sirvió de nada. Porque una sentencia se firma en una tarde, pero un apodo dura toda la vida. María Raquenel salió de la cárcel ese 21 de septiembre hacia un país que ya había dictado su propio veredicto años antes y no pensaba moverlo. Salió libre, salió inocente y salió para todos, siendo Mary Boquitas, la cara del clan. El nombre que le había puesto el hombre del que acababan de separarla. No hubo cámaras esperándola como esperaban a Gloria Trevi. Salió en silencio, con un papel que decía inocente y un país que seguía diciéndole culpable. Tenía 34 años. Acababa de pasar 4 en una celda por algo que no había hecho, después de pasar 20 bajo el control del hombre que sí lo hizo. Y lo único que la esperaba afuera era empezar otra vez desde cero, con el nombre de él pegado a la espalda. Y aquí está la pregunta que sostiene todo lo que... Si un tribunal la declaró inocente en 2004, ¿por qué tardó casi 20 años más en atreverse a contar su propia historia en voz alta? ¿Qué fue lo que la mantuvo callada tanto tiempo, ya libre, ya absuelta? La respuesta tiene que ver con algo que ese hombre le dejó dentro y que ninguna sentencia podía borrar. La respuesta empieza el mismo día que recuperó la libertad. En noviembre de 2004, apenas semanas después de salir de prisión, María Raquenel recibió una llamada de Carmen Salinas, que la invitaba a integrarse a la obra de teatro aventurera. Ella aceptó, y hasta 2008 fue una de las figuras principales de esa puesta en escena. Volvía a los escenarios, volvía a cantar, volvía a trabajar. No es casualidad que apenas salió de la cárcel lo primero que grabara fuera un disco al que le puso su nombre verdadero. Raquenel se llamó. Era 2005, y el país entero seguía diciéndole Mary Boquitas, pero en la portada de ese disco había una declaración silenciosa: yo me llamo de otra manera. Tardaría todavía casi 20 años en que alguien la escuchara. Pero la pelea por recuperar su nombre la empezó el primer día de su libertad. En 2010 sacó otro disco, Puro Corazón, y hubo un precio profesional que se llevó en silencio. Mientras Gloria Trevi volvía a los estadios, María Raquenel descubrió que el apodo le cerraba puertas. Productores que no la llamaban, públicos que iban a verla por morbo y no por su voz. Una carrera que pudo ser aplastada no por lo que ella hizo, sino por el lado de la historia en el que el país decidió colocarla. Cantaba igual de bien que a los 15, pero ya nadie escuchaba la voz, solo el apodo. Y hay un castigo más, uno que duró todos esos años y que casi nadie cuenta como castigo. El apodo se volvió una burla. Mary Boquitas dejó de ser el nombre de un personaje musical y se convirtió en un chiste nacional, en sinónimo de la mujer del clan, en remate de albur. Cada vez que alguien lo pronunciaba para reírse, repetía sin saberlo el nombre que un abusador le había puesto a una niña de 15 años.
El país se rió durante 20 años del nombre de su propia jaula. Visto desde fuera, parecía una mujer reconstruyéndose. Pero había una herida que ni el teatro ni los discos podían tocar. La llevaba desde los 15 años, metida en el cuerpo. Porque hay cosas que un hombre te quita y ningún tribunal te las devuelve. Y lo que Sergio Andrade le quitó a ella aquella tarde en McAllen no eran solo unos meses de carrera. Era la posibilidad de ser madre. María Raquenel nunca tuvo hijos. Y según ha contado ella misma, la razón está en aquella clínica de Texas, en aquel aborto que le practicaron dormida cuando tenía 15 años. Aquello la marcó para siempre. El hombre que se casó con ella siendo una niña decidió por ella que no iba a tener un bebé porque le estorbaba a las carreras. Y esa decisión, tomada por él en un cuarto de hospital al que ella entró engañada, le cerró una puerta que ya no se volvió a abrir nunca. Detente aquí, porque esto es lo que de verdad significa todo lo que has visto hasta ahora. A los 15 años le quitaron el nombre y le pusieron Mary Boquitas. A los 15 años le quitaron, sin preguntarle, la posibilidad de ser mamá. Durante casi 20 años le quitaron la voluntad, la familia, el afuera. Y cuando por fin un tribunal le devolvió la libertad en 2004, le devolvió todo menos las dos cosas que más le habían arrancado. El nombre seguía siendo el de él. El cuerpo ya no podía darle un hijo. La sentencia decía inocente, pero adentro seguía intacto lo que ese hombre había construido durante media vida. Por eso se quedó callada. No porque no tuviera nada que decir. Porque cuando a una persona la entrenan desde niña para obedecer, para tragarse el dolor, para repetir que todo está bien mientras todo se cae, esa persona no aprende a hablar de un día para otro solo porque un juez la declare libre. El silencio también fue una herida, quizá la última que le quedaba por sanar. Salir de algo así no es abrir una puerta y caminar. María Raquenel pasó años, incluso después de la cárcel, desenredando lo que Andrade le había instalado en la cabeza desde los 15, aprendiendo, de adulta, cosas que a una niña normal le enseñan sus padres, que su cuerpo era suyo, que podía decir que no, que el miedo que sentía tenía nombre y no era amor. Reconstruirse fue un trabajo más largo y más callado que cualquier juicio. Y aquí es donde, casi 20 años después de salir de la cárcel, esta historia por fin se da la vuelta. En 2023, Televisa estrenó una serie sobre la vida de Gloria Trevi, llamada Ella soy yo. La producción, a cargo de Carla Estrada, recogió el testimonio de varias de las víctimas, entre ellas Liliana Regueiro. El caso entero volvió a las pantallas, a las sobremesas, a las redes. Millones de personas que eran niñas, cuando todo ocurrió lo descubrieron por primera vez. Y el país volvió a repartir culpas, igual que 20 años atrás, con los mismos nombres del lado equivocado. La serie reabrió viejas heridas y viejas peleas. Unos defendían a Gloria Trevi. Otros la atacaban. Algunos pedían que el caso se reabriera. Y en redes, el nombre de Mary Boquitas volvió a aparecer, otra vez como remate, otra vez del lado de los culpables. Una generación que ni había nacido cuando pasó todo, se sumó al juicio popular sin haber leído una sola línea del expediente. Así funciona la condena social. No necesita pruebas, solo necesita un nombre fácil de odiar. En medio de esa nueva ola, María Raquenel tomó una decisión. No iba a dejar que su historia se la contaran otra vez los demás. Así que hizo algo que no había hecho en toda su vida. Se sentó a contarla ella misma, entera, sin que nadie la interrumpiera, sin omitir las partes que más duelen. Lo hizo en un podcast, y al podcast le puso un nombre que lo dice todo, En boca cerrada. Piensa en ese título. Toda su vida le habían enseñado a tener la boca cerrada. Andrade se la cerró a los 15. El miedo se la cerró durante el juicio. La vergüenza se la cerró durante 20 años de libertad. Y ella tomó esas 3 palabras, las que mejor describían su condena, y las convirtió en el lugar desde donde por fin abrió la boca. Ahí contó lo de la clínica de McAllen. Ahí contó lo del apodo que odia. Ahí contó lo de la isla que Andrade quería comprar. Ahí contó lo del cuaderno, lo de los golpes, lo del control. Y dijo, con todas sus letras, esta historia llevo contándote desde el primer minuto. Fui la primera víctima del clan Trevi Andrade. Lo dijo ella. No un abogado, no un periodista, no un documental. La mujer a la que el país llamó cómplice durante 20 años se sentó frente a un micrófono y se nombró, por fin, por lo que de verdad había sido desde los 15 años. Contar todo aquello no fue gratis.
En cada episodio que grababa, María Raquenel volvía a entrar a esa casa, a esa clínica, a ese cuaderno. Y hubo quien la criticó por hablar, por remover, por colgarse del escándalo de Gloria Trevi. Ella respondió que no lo hacía por fama ni por dinero, sino porque, después de 40 años, era lo único que le quedaba por hacer con su propia historia. Dejar de prestarla, que ya la habían usado bastante, pero contarlo no le bastó. Porque hay un paso entre hablar y exigir, y ella decidió darlo. En 2023, María Raquenel presentó una demanda formal contra Sergio Andrade en una corte de Los Ángeles, en Estados Unidos, por lo que le hizo desde que la sedujo a los 14 años. Ninguna de las víctimas mexicanas se había atrevido a tanto, y la presentó casi sola. Se representó a sí misma, apoyada por un abogado pro bono porque, según explicó, la única persona que conocía de verdad su historia era ella. Cuando le preguntaron qué esperaba ganar demandando a un hombre al que la justicia mexicana ya había soltado, respondió sin rodeos. No sé qué voy a lograr con la demanda, dijo, pero lo hice, y para mí es un acto de liberación. Es un acto de hacerme justicia a mí misma y a mi propia historia. No pedía dinero. Pedía que en algún expediente, en algún país, quedara escrita su verdad con su propio nombre encima. Y mientras ella peleaba por dejar escrita su versión, conviene preguntarse qué pagó el hombre que se la borró. En Chihuahua, el juzgado séptimo de lo penal condenó a Sergio Andrade a 7 años y 10 meses de prisión por rapto, corrupción de menores y violación equiparada. En octubre de 2007 salió libre, y según se publicó entonces, una de las condiciones de su salida fue pagar alrededor de $1 millón a una de sus víctimas. Haz la cuenta, porque es obscena. María Raquenel, declarada inocente, pasó alrededor de 4 años encerrada. Sergio Andrade, condenado por violar y corromper niñas, recuperó la libertad en menos de 8. Ella perdió el nombre, la maternidad y 20 años de vida. Él perdió $1 millón y un pedazo de su agenda. El que repartió el daño pagó menos que las que lo sobrevivieron. ¿Y qué fue de él después de octubre de 2007? Sergio Andrade salió del penal de Chihuahua y se esfumó del ojo público. Sin foros, sin entrevistas, sin una sola disculpa. El hombre que durante 20 años decidió la vida de decenas de niñas, se convirtió en un hombre que solo volvía cuando alguna de sus víctimas reunía el valor de hablar. Vivió, mientras ellas cargaban lo suyo, en un silencio cómodo que ninguna de ellas pudo permitirse jamás. Nunca se sabrá con exactitud cuántas niñas pasaron por sus manos en 20 años. El expediente habla de decenas. Varias tuvieron hijos suyos que él no reconoció. Y quedó, además, una generación entera de personas que no eligió nacer en medio de esto. Hijos que crecieron marcados por un apellido y una historia que no pidieron. El daño que empezó con una niña en Tamaulipas en 1985 se siguió heredando, en silencio, a gente que ni siquiera había nacido cuando todo empezó. De muchas de aquellas niñas se sabe poco. Algunas reconstruyeron vidas anónimas, lejos de cualquier cámara, y prefirieron no volver a pronunciar el nombre de Andrade jamás. Marlene Calderón, señalada en aquella primera denuncia junto a María Raquenel, desapareció del ojo público durante años, hasta que la reapertura de 2026 la hizo levantar la voz otra vez. Otras nunca hablaron. El silencio, para muchas de ellas, no fue olvido. Fue la única forma que encontraron de seguir viviendo. Y para entender del todo lo que ese hombre construyó, hay que contar la historia de la otra niña que entró a esa misma casa. La que el mundo no recuerda como víctima, sino como leyenda. Cuando estalló el escándalo, Gloria Trevi pagó en el cuerpo un precio que pocos conocen. Durante años ha dicho que creyó estar enamorada de Andrade, y que lo que en realidad vivía era una manipulación que confundió con amor. La estrella más libre y más rebelde de su generación, la que cantaba a la libertad arriba de un escenario, abajo obedecía las mismas reglas que la corista parada a su lado. En 1999, escondida en Brasil, Gloria tuvo una hija, la llamó Ana Dalai. La bebé murió a los 33 días de nacida. Hasta hoy, según la propia Trevi, ella no sabe de qué murió su niña, y uno de los asistentes de Andrade se llevó el cuerpo apenas dejó de respirar. Una madre a la que le quitaron hasta el derecho de enterrar a su hija. Ya detenida, en una cárcel de Brasil, Gloria volvió a quedar embarazada y dio a luz a un segundo bebé, Ángel Gabriel, en febrero de 2002.
Lo que rodeó ese embarazo lo describió ella misma después como otra forma de abuso, ocurrida estando ya presa. En diciembre de 2002 la extraditaron a México y la encerraron en el penal de Chihuahua. Y aquí las dos historias se vuelven a tocar, porque el mismo 21 de septiembre de 2004, el mismo tribunal de Chihuahua absolvió a las dos, a Gloria Trevi y a María Raquenel. A las dos las declaró inocentes. A las dos les dijo, con la firma de un juez, que no habían sido las culpables, sino parte de lo que ese hombre destruyó. Pero a partir de esa misma fecha, los caminos se abrieron en direcciones opuestas. Gloria Trevi volvió a la música y, contra todo pronóstico, reconstruyó una carrera todavía más grande que la de antes. Hoy sigue llenando estadios en 2 continentes. El público la perdonó, la abrazó, la convirtió otra vez en leyenda. María Raquenel salió por la misma puerta, el mismo día, con el mismo papel de inocencia en la mano, y volvió a un teatro medio vacío. La diferencia no estuvo en lo que un juez escribió, estuvo en lo que el público decidió recordar de cada una. Aún así, con los años, las dos terminaron apuntando al mismo hombre. En 2022, la propia Gloria Trevi presentó una demanda contra Sergio Andrade, acusándolo de los abusos que dice haber sufrido a sus manos. 2 mujeres a las que el país enfrentó entre sí durante décadas, señalando por fin en la misma dirección. Hacia quien las metió a esa casa cuando todavía eran niñas, y justo cuando parecía que el tiempo había ordenado a cada una en su lugar, en 2026 todo volvió a abrirse. Por la voz de una tercera mujer, se llama Liliana Regueiro. Es argentina, entró a aquel mundo siendo joven y, como todas, fue víctima del abuso de Sergio Andrade. Durante años empujó, casi sola, para que el caso no quedara enterrado. Y lo consiguió. El 28 de marzo de 2026, gracias a su denuncia, la justicia argentina reabrió la investigación contra el clan, ahora por trata de personas, explotación infantil y esclavitud. La fiscal especializada en trata, Verónica Toller, pidió formalmente la colaboración de México. La historia de Liliana es, en sí misma, otro espejo del horror. Salió rota y, en vez de huir del tema, lo convirtió en la causa de su vida. Hoy se dedica a la pintura, en Argentina, lejos de cualquier escenario, y carga una contradicción que resume el caso entero. Defiende a Gloria Trevi, a la que ve como una víctima más, y al mismo tiempo, señala a María Raquenel como quien la acercó al clan. 3 mujeres rotas por el mismo hombre, apuntándose y abrazándose entre ellas según el ángulo desde el que se mire. Esa es la herencia de Andrade. Víctimas que ni entre ellas se ponen de acuerdo sobre quién hizo qué, porque él se encargó de enredarlas a todas. Y no eran solo niñas mexicanas. El clan dejó víctimas en varios países, y de ahí que hoy sea la justicia argentina, y no la mexicana, la que vuelve a mover el caso. Andrade montó una operación que cruzaba fronteras, que escondía a sus víctimas donde nadie las buscaba, que aprovechaba que ninguna autoridad de un país hablaba con la del otro. 25 años después, esa es justamente la grieta que la fiscal Verónica Toller intenta cerrar. Que por fin los países se pasen los expedientes que durante décadas se quedaron parados en un cajón. Esa investigación no señala solo a Sergio Andrade. Señala a 3 personas: Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel Portillo. Y aquí está el nudo que ninguna sentencia ha logrado desatar del todo. El que hace que esta historia sea tan difícil de mirar de frente. Porque, según el propio testimonio de Liliana Regueiro, la persona que la invitó a entrar al clan, la que la acercó a aquel mundo, fue María Raquenel. La misma mujer que entró a los 15 años como víctima aparece, en el relato de otra víctima, como la mano que la acercó al horror. 20 años después de que un tribunal la declarara inocente, su nombre vuelve a estar en una lista de investigados. ¿Cómo se juzga eso? Esa es la pregunta que esta historia deja sin respuesta limpia. Los sistemas como el de Andrade no fabrican víctimas y culpables en bandos separados. Fabrican víctimas que, dentro del encierro, terminaron acercando a otras víctimas. La niña que él rompió primero pudo haber sido, años después, la cara conocida que tranquilizaba a la siguiente que llegaba. No porque fuera mala, porque para entonces ya no sabía vivir de otra manera. Esa es la trampa más perversa de todo lo que ese hombre montó. Borrar la línea hasta que ni las propias víctimas pueden decir con certeza de qué lado quedaron. Por eso, más de 25 años después de aquella denuncia de una madre en Chihuahua, el caso sigue abierto.
Y otra de las víctimas, Marlene Calderón, ha salido a pedir que todos los responsables respondan porque, en sus palabras, son muchas las pruebas. La propia María Raquenel lo ha resumido en una frase que no suena a excusa, sino a diagnóstico. Todo lo que hizo, lo hizo por amor. Pero hay que recordar de qué amor habla. El de un hombre que la enamoró a los 14 años para poder usarla. Un amor fabricado que después le sirvió de cárcel y de coartada al mismo tiempo. Cuando a una niña le enseñan a llamarle amor a lo que la destruye, puede tardar media vida en aprender el nombre verdadero de las cosas. Hoy, mientras la justicia argentina pide expedientes y testimonios, queda una pregunta abierta. ¿Responderá Sergio Andrade alguna vez por todo, y no solo por una parte? Cumplió 7 años y 10 meses por una fracción de lo que hizo. El resto, las que nunca denunciaron, las que murieron, las que siguen calladas, nunca entró en una sentencia. La reapertura de 2026 es, quizá, la última oportunidad de que los años que pasó preso se parezcan aunque sea un poco al tamaño real del daño. Porque Sergio Andrade sigue vivo, sigue libre. En algún lugar, lejos de las cámaras, un hombre de más de 70 años respira tranquilo mientras las mujeres a las que les quitó la juventud siguen, una por una, juntando el valor de nombrar lo que les hizo. Esa es la imagen que esta historia no te va a dejar olvidar. No la de la cárcel, la de después. El verdugo en paz y las víctimas todavía peleando, 25 años más tarde, por una justicia que llega siempre tarde y siempre a medias. En ese mismo 2026, después de más de 20 años sin dirigirse la palabra, María Raquenel y Gloria Trevi volvieron a coincidir. Dos mujeres que entraron siendo niñas a la misma casa, que pasaron décadas contándose en versiones que no encajaban, y que sobrevivieron al mismo hombre por caminos distintos. Que vuelvan a mirarse a la cara no cierra el caso ni responde la pregunta. Solo confirma una cosa. El daño que empezó en esa casa no se terminó el día que se abrió la reja. Sigue moviéndose todavía hoy, de tribunal en tribunal y de vida en vida. Y aquí está la verdad que prometí desde el primer segundo de este video. Una verdad incómoda, porque no cabe entera ni en la palabra inocente ni en la palabra culpable. A María Raquenel Portillo, México la conoció al revés. La conoció como Mary Boquitas, el nombre de la jaula, cuando su nombre era Raquenel. La conoció como la mujer fuerte del clan, cuando había entrado siendo la niña más antigua que ese hombre rompió. Antes de acercar a nadie a esa casa, a ella ya la habían destruido dentro. Ese orden importa. Es el único que explica todo lo demás. La pusieron en el mismo banquillo que a su verdugo. Le colgaron el apodo que él le inventó. Y tardó media vida en poder pararse frente a un micrófono, y después frente a un juez, para decir, sin permiso de nadie, cómo había empezado todo. Esa es la historia que se esconde detrás de dos palabras que México repitió durante 20 años, sin pensar lo que significaban. Mary Boquitas. El nombre nunca fue suyo. Y lo que vino después, lo bueno y lo terrible, nació de una herida que le abrieron cuando todavía era una niña que no sabía decir que no. Acuérdate del cuaderno. Aquel en el que, de niña, tenía que escribirle a Andrade para pedirle permiso de hablar. 40 años después, María Raquenel volvió a escribir y hablar, pero esta vez no para pedirle permiso a nadie, esta vez para que la escuchara el país entero. El mismo gesto, una mujer poniendo en palabras lo que vive, que a los 15 fue su cadena, se volvió su libertad. Hoy, María Raquenel rehace su vida lejos del ruido. Tiene una pareja, Jesús Antonio, con quien ha hablado de casarse. Sería por primera vez un matrimonio elegido por ella, a su edad, sin un hombre que le triplique los años ni que decida por su cuerpo. Es lo más cerca que ha estado de una vida normal desde que tenía 15. Tardó casi 40 años en llegar ahí. Hay una forma muy callada en que el mundo castiga a las víctimas, no siempre las acusa de frente. A veces solo se queda con la primera versión, la más fácil, la que cabe en un titular, y nunca la corrige. Aline habló y la llamaron resentida. Karina habló y con el tiempo, le creyeron. Pero hubo una a la que metieron del otro lado de la línea, en el bando de los culpables, y ahí la dejaron, aunque un juez dijera lo contrario. Aunque ella misma hubiera sido una niña entregada a un hombre que le triplicaba la edad. La historia se contó muchas veces, pero casi siempre desde afuera. Primero el libro de Aline, después el de Karina. Luego reportajes, telefilmes, series. En cada una de esas versiones, María Raquenel aparecía como personaje secundario,
como la sombra del productor, nunca como protagonista de su propio dolor. Por eso, cuando por fin agarró el micrófono, no estaba contando una historia nueva. Estaba corrigiendo todas las anteriores. Y hay algo que el tiempo cambió. Lo que en los años 90 se contó como un escándalo de farándula, hoy tiene otro nombre. Lo que entonces fue chisme de revista, ahora se investiga como trata de personas y explotación de menores. El mismo país que se reía de la grupera del apodo raro, es el que 2 décadas después tuvo que aprender a llamar a las cosas por su nombre. En ese cambio, lento y tardío, está parte de lo que María Raquenel ayudó a empujar el día que por fin habló. Lo más cruel que hizo Sergio Andrade no fue lo que le hizo a una niña en Tamaulipas en los años 80. Fue que logró que durante 20 años el país odiara a esa niña en su lugar, que se escondiera detrás de ella, que la usara de escudo incluso después de estar preso. Esa fue su última jugada y casi le sale perfecta. Hay una pregunta que esta historia te deja y que no se va fácil. ¿Cuántas Mary Boquitas hay en cada escándalo que creímos entender de un vistazo? ¿Cuántas veces el público, con su prisa por tener un culpable, escogió a la persona equivocada y la dejó ahí, condenada, mientras el verdadero responsable se escondía justo detrás de ella? Mirar bien esta historia es aprender a desconfiar de la primera versión, esa que siempre es la más cómoda y casi nunca la verdadera. En el fondo, esta historia no trata solo de un productor y sus víctimas, trata de lo fácil que es, para todos nosotros, mirar a una persona señalada y dar por hecho que se lo merece, de lo cómodo que resulta tener un villano sencillo y una culpable a la mano, y de lo difícil que es detenerse a preguntar quién la puso ahí, desde cuándo y a qué edad. Mary Boquitas fue el experimento perfecto de eso, un nombre que el país usó durante 20 años para no tener que pensar. Por eso importa que ella, ya con más de 50 años, se haya sentado por fin a contarlo, y se haya parado frente a una corte a exigirlo. Porque cada vez que una víctima recupera su propia voz, le quita al que la rompió la última cosa que le quedaba, el control del relato. María Raquenel pasó de los 15 a los 50, cargando un nombre que no era suyo, y una culpa que nunca fue solo suya. Y un día simplemente dejó de cargarla en silencio. Y si esta historia tiene un hilo que la atraviesa de principio a fin, es el de las madres y las hijas. La madre de Karina, que no se rindió. Las madres que entregaron a sus niñas creyendo que las salvaban. Gloria, a la que le quitaron a una hija recién nacida. Y María Raquenel, a la que le arrancaron la posibilidad de ser madre antes de cumplir 16. Andrade no solo destruyó carreras, rompió el lazo más antiguo que existe, el de una madre y una hija, una y otra vez, durante 20 años. Y de ese daño no hay sentencia que alcance. Si esta historia te hizo pensar en alguien a quien juzgaron por lo que le hicieron, en vez de defenderlo de quien se lo hizo, compártele este video esta noche. A veces lo único que cambia una vida entera es que alguien por fin escuche la versión que nunca se contó.